estas jornadas que son más largas. Pero con mi edad ya no puedo. A mí no es mejor que trabajar en el campo. Total, ganamos 4 perras. Y que en la mina allí en Peñarroya, Pueblo Nuevo, que estaba ahí con los gases, que si entrábamos a las 5 de la mañana salíamos a las 6, las 7 de la tarde, que era de noche ya. Aquí el horario tampoco es tan bueno, ¿eh? Bueno, pero al menos hay ventanas, hay ventilación allí, meter el pajarito, pues así podíamos bajar ese día, beber el vaso de leche de antes, que eso me daba una ganas de vomitar, por lo menos a mí, soy intolerante a la lactosa. La medicina ha avanzado y últimamente eso No, eso en Barcelona, en mi pueblo, no teníamos ni médico, teníamos que ir a la ciudad. Un día dijo mi mujer, pues vete a la ciudad y si consigues un trabajo y sitio estable, vamos todos. Y mira, hace un año me compré el piso y lo traje aquí a la familia. Estamos bien. Yo en cambio trabajaba de pescador. Hace 2 meses que me vine. Y ya el pescado ya no me daba para vivir. Y desde la bomba de Palomares, ya el pescado ya no es de la misma calidad. es verdad, lo vi por la tele. La gente no... Ni pescado ni nada. O sea, es que el mar se quedó. Es que la gente es muy rara. Dicen que eso que es radioactivo y se piensan que es malo. Si lo radioactivo, ¿qué? Es un invento americano. Sí, será eso. Ay, pero maños, no tenéis ni idea. Yo por mi época por ahí vine hace unos 15 años después de la guerra civil y es que no teníamos ni para comer. Mira que te digo que fue peor lo que hizo después de la guerra que la guerra. Aquí como no hay comida y cada vez hay más fábricas, ¿eh? Se han abierto muchas por ahí por Poliña. Es verdad, aquí cada vez más fábrica. En cambio en Águila había 4 almacenes de tomate, 4 pescados y alguna mina en la Cuesta de Goz. Pero al menos no vivimos en barracas como los de Monjuy. Esos son pobres esos. No me llames pobre, que yo aún tengo que compartir mi barraca con mi hermano José y 4 mocicos más. Todos comenzamos así, ¿eh? Tampoco te metes que es tan raro. Mi hermano José, el del pueblo, no sé si te lo conté. Por mí. ¿No? A ti, me parece que a ti sí. Mira, me decía que se fue para allá, para Suiza. Trabajaba de peón en una fábrica. Y a ver, muy bien no le va, ¿eh? Pero por ahí vive mejor, obviamente. Y le envía una parte de lo que gana así a mi padre. Que claro, el pobre ya es mayor y mucho no puede trabajar en el campo. Todos sus hijos nos hemos venido para aquí, el pobre no. Aunque mira, toda la gente que se ha ido, ha ido dejando sus tierras. Y ahora con la nueva máquina, pues ya les va mejor, ya. He tenido suerte ahora. La tecnología avanza, ¿eh? Yo a ver si reúno 4 perras para venirme aquí a Semaná, porque veo que están haciendo unos pisos nuevos. Yo es que vivo en una barraca, sin luz, sin agua y encima las mierdas van a la calle. Y yo encima tengo que reunir cada día unas cuantas perras para venir aquí con el autobús. Vale, yo... un par de días lo subieron, ¿eh? Antes no era tan caro, ¿eh? Aunque se va a liar con esto, no, Sí. no es normal. Yo otro día vi un anuncio por la tele, ahí, de la Philips. ¿Has visto lo grande que es eso? Yo no sé mucho si me lo podré permitir, tendré que ahorrar. Y bueno, sabiendo cómo las gasta mi cuñada, la Molinex también habrá que caer, pero no tengo tanto dinero, habrá que ahorrar. Esas mujeres... Pues yo, que no me deja mi mujer comprarme el 600. Y ¿Por no qué? entiende que no puede con este motor a todos sitios. Y eso que es una obra de arte. Pero nada, dice que no lleva. ¿Es el motor que tiene eso? Pues dile a tu mujer que te deje comprar 600. Al fin y al cabo, tú ganas el dinero. No, ella también trabaja limpiando en el taulí. Y dice que lo que nos queda, pues para los estudios de los niños. Que yo lo entiendo porque yo lo paso muy mal. Aprendí a leer, escribir las matemáticas que las hacía muy rico. Si no, yo lo entiendo. Yo creo que mis niños también estudian. Nuestra época de educación, aunque bueno, ahora esto más que un colegio parece una iglesia. Yo como aún no tengo zagales, yo como soy joven, yo de hecho hace un año así que hice la mili y conocí un tal Jordi y me dijo que aquí en Barcelona había trabajo y yo vine, tardé 24 horas con el tren, pero no se equivocó. Anda, vamos a tomar una cervecita. Sí, que aquí hace una chicharra. Bueno, A ver, ¿la Escavétera o qué el Barcelona? ¡Acho! Chiquilla, què t'hi passo? Poca vergonya, ja us podria tornar a la vostra terra, colla de xarnegos. ¡Acho, pijo, què ha dicho?